La niñez en Ajo se llamaba históricamente. ¿Por qué en este país se cambiaron los nombres de los pueblos que podían seguir llamándose de la misma manera? Bueno, mi querido Augusto, Ajos fue el nombre hasta después de la guerra del Chaco. Mi padre, mis abuelos son ajeños. Ah, mira. Y a mí me gustaría que vuelva a recuperar ese nombre original. Que dice, le pusieron los españoles, allá por el siglo XVIII, 1760. Y toda mi infancia pasé mi juventud en Coronel Oviedo. Hoy Coronel Oviedo en homenaje a un héroe de la guerra del 70, el coronel Florentino Oviedo, que vivió en nuestra ciudad y una hija vivió también hasta la muerte. Recuerdo cuando yo era periodista de última hora, fui a entrevistarla. Estaba en sus últimos días la hija del coronel Oviedo. Ah, mira. Y bueno. Fue muy curioso, Nicanor, no solamente como un comentario marginal. No digo el caso de Ajo porque no es un nombre guaranítico, pero esa política que tuvo Uruguay de mantener sus nombres en guaraní, o por lo menos guaraníticos en diferentes ciudades, fue muy interesante, ¿no? Y en Paraguay se cambiaron varios pueblos. Por ejemplo, en el Alto Paraná, Iroqué es Juan Oleario. Por eso se cambiaron varios. Sí, siempre. Todas personas muy famosas, Sí. honorables en algunos casos. Bueno, ¿y cómo fue tu niñez, Nicanor? Y mi niñez fue la de un niño de familia de escasos recursos. Mi mamá era modista y mi papá era comisario rural, pero más tirado hacia la bohemia, la guitarra, cantaba. Y yo le ayudaba a mi mamá. No teníamos luz eléctrica, recuerdo. Todavía en Oviedo. En Oviedo no más gente y la luz. Y mamá cosía ropa para el tiempo de la cosecha, para Augusto González, que era una tienda que producía camisas para agricultores. A mamá oye popea y tenía necesidad de producir mucho. Entonces yo le atajaba a mi mamá la lamparita ahí cerca del orificio donde cae Claro. la aguja de la máquina. Impresionante. Sí. A veces yo como a ver la lamparita. Sí, sí. Va por las 12:30, a la 1 de la mañana. Mi padre era un buen tipo, pero no frecuentaba mucho la casa. Y éramos 7 hermanos. Y después, ya después mi madre me envía, ella tuvo la situación, ahí con la tío de Marcelino Frutoni, la centro, ¿verdad? Pueblo Ixtepe. Y él tenía una casa, un comercio, ramos generales, se decía entonces. Claro. Compraba maíz, tabaco, algodón. Y yo trabajaba en el depósito a cargar la mandillúa, batizo, cabe, vos sabes, 70 kilos de coja, a cargarla a batir tambora, ¿ves? A jupir la mercadería a la carreta. Pues, mi tío tenía un negocio grande que proveía a los almacenes de las compañías de los barrios. Entonces llegaban temprano con la carreta, Oroya Ponte, la comerciante, la Guayogua. Ya, almacenes de ramos generales, para recordar a los millennials para adelante, eran los supermercados más grandes, digamos. Los supermercados más grandes. Usted se llama hasta 11 años, sexto grado B. Por el disciplinario Marcelino crecimos en un clima de mucho rigor. No había ahí problemas psicológicos ni que hay que llevar al psicólogo. La trote punta, pero cacuá. Y te dice, hermano, ahí los cacuá y ella. ¿Tendremos algún problema? Porque Freud decía que la patria es, la infancia es la patria. Claro.
Freud decía que la infancia es la época en que el ser humano va a construir en esa infancia sus fortalezas, sus miedos y sus debilidades. Pero convengamos que eso también es su contexto histórico, digamos, ¿verdad? No se puede traspolar esa experiencia a la actualidad, no por otra cosa, sino porque es otro contexto, sencillamente. Vos tenías otro rigor, el mundo era mucho más hostil. Un contexto totalmente diferente. Sí, claro. Ahora yo mis nietos, y eso veo que no, hay que llevarle al psicólogo, se habla de traumas, que hay que saber educar. Y bueno, seguro, ¿verdad? Yo no puedo discutir la ciencia, el avance, pero nosotros crecimos en un ambiente extracientífico. Sí, claro. Y bueno, pues, el ambiente que y por la infancia, después me fui a trabajar en el aserradero. 12 años que te taller, a taller decíamos al aserradero. Y fui ayudante de Sinfín, era un obrero raso. Recuerdo que ganábamos 27 guaraníes la hora, yo le llevaba a mi mamá. Y como yo estudiaba en el Colegio Nacional ya primer curso, más operamos, entonces mi papá negoció con Modesto Acosta Pérez, un gran caudillo colorado que era el gerente del aserradero Parini, pero la gerente de Modesto Acosta Pérez, para que yo salga al mediodía, hacer las 1:15 hay que la... Para ir al colegio. A veces taller de majala colegio, se ripaba, bajaba pesa. Y ahí estudié hasta el 6º curso en el Colegio Nacional Dr. Pedro Pepeña. Volvamos a la actitud pedagógica para la gente que se volvió eminentemente citadina en todas estas últimas décadas. Un aserradero es un sitio donde se reduce el árbol en tablas, en madera. Madera, tirante, viga. Claro. A Pepe de Obrero un vapo. Un vapo se niega a su hermano Omar, ¿verdad? Y Omar no era tan despierto, pero era mi mayor. Él tenía como 3 años más que yo, hacia arriba, ¿verdad? Yo ya estaba en el CIMEFOR, yo ya era aspirante. Me encantaba la vida militar, quería seguir la carrera militar. Mi sueño era eso. Y Omar no pudo sostener un tirante. A la y socio Pureo, Yocala, la y socio Puizán, los dedos del pie, ¿verdad? Entonces, el capataz le reprocha y medio le golpea a mi hermano. Y yo era ayudante de menos 20, 30 metros. Se cae Omar en medio de los tablones. Mañazo es la tipo de pedía mañazo. Entonces yo vine corriendo, agarré un resto de madera y cruzado le golpeé al capataz. Aroñemosén lo vea. Nos fuimos expulsados, echados. Y papá después, papá, llegué a Modesto, yo leí caudillo, pues. Presidente excepcional, creo que no llegó a ser intendente, don Modesto, me parece que vive todavía. Papá, entonces y don Modesto le dice, le vamos a reincorporar a Nicanor, no al otro, a reincorporarse. Antonio Álvarez Alvarenga fue mi compañero como obrero, hoy fue diputado, hoy es miembro del Tribunal de Apelaciones en Paraguarí. Y bueno, esa es un poco la historia también muy buena. Llegué al cuartel a los 16 años, acá en el ex colegio militar. Tenía 16 años, es a Pepe aspirante, ex colegio militar. ¿Y cuándo es que se te despierta el interés por el periodismo? Bueno, y el periodismo, yo desde estando ya en el CIMEFOR, aspirante, trabajaba mi primo Marcos Frutos, operador de radio, operador allá, muy a la DIC, no sé si ese todavía es hoy el concepto. Así es. Y bueno, y él tenía
por Coti Bicicleta La Marcos. Y del centro teníamos que venir al cruce donde estaba la radio. Allá yo de Cañito Arien y yo soy ayudante. Y empiezo ahí el periodismo en Radio Caguazú. Ah, mira. A los 16 años. Ahí ya fui jefe de prensa rápido. Después fui segundo relator con Flaviano Díaz. Y era la época de la explosión de la radiofonía en el Paraguay, especialmente en el interior del país, los años 70, 80. En el año 81 vengo a Asunción. Allí despedí a Hilarión Correa, Laure Patrón, dueño de Radio Caguazú. Músico. Músico, autor de Secambares Sayayay, Sí, famoso y músico. muchas otras músicas hermosas. Y vengo a Asunción. Y Fernando Casenave, jefe de redacción de Última Hora, me hace una prueba. Arturo Rubín, yo periodista deportivo. Claro, Arturo, claro. Arturo la hace socio y Fernando Casenave, jefe de redacción de Última Hora. Estamos hablando de 1981. Y estamos hablando de un súper consagrado del periodismo, ¿no? Hombre brillante y bueno. Sí, sí. Me dice Fernando, sí, vas a entrar a prueba por 3 meses. Y allí por desear tu universidad, cuarto año más. Cuarto año Universidad Católica de Villarrica, me traslado a la Católica otra vez. Porque entonces no había traslado, no se permitía traslado de la Católica a la Nacional. Ok. Católica, bueno, de Católica yo la Nacional, ven, va, a pagar ahí en la Universidad Católica cerca de la Catedral. Y ahí terminé la carrera en el año 82. Terminé la carrera y nunca fui un alumno brillante en nota. Pero siempre lideré varios procesos políticos en la universidad, ya en Villarrica, después acá en Asunción. ¿Y el periodismo que ejercías tenía relación con el periodismo político? En principio, de enfoque político. En principio yo estaba en el periodismo deportivo. Después, como era estudiante de Derecho, Fernando Casenave me dice para incorporarme al plantel de redacción de noticias nacionales, no en deporte. Y ahí fui primero cronista de área judicial, Aupeya jefe, Aupeya editorialista, jefe de área política. Terminé mi carrera en el 82 y me caso en el 84. Solamente para poner en relevancia y en valor lo que era el diario en esos tiempos, genéricamente hablando, el diario y su fuerza en la opinión pública, que un encargo de jefe de política de uno de estos diarios importantes luego era un cargo que tenía una jerarquía y un prestigio muy importante, ¿no? Sí, para mí fue un momento importante de mi vida. Porque ya en la redacción empecé a conocer a varios líderes políticos en Asunción. Mira que yo vengo a Asunción en el 81, o sea que ya tenía 23 años cuando yo llego a Asunción. Vengo a Asunción porque el papá de Gloria le envía a Asunción para separarnos. Según Amé Guazú y Esperanza, porque allá era periodista de Radio Caguazú, gran bohemio, sí. Pero tenía un corazón bueno, ¿verdad? Y entonces Gloria termina el colegio y el padre le envía para estudiar psicología en la Universidad Católica. Y yo me voy junto a Hilarión Correa, a Jatan se la para Guadalupe, Maico, Ayú la para Guadalupe, y luego se entera mi suegro, don José, buena gente. No es que no me quería, ni es que me despreciaba, ni mucho menos. Es que yo no tenía suficiente mérito para disputar el amor de una niña tan hermosa, bien educada, ¿verdad? Pues me voy a sentir ahorita llego hoy. Y bueno,
Y entonces don José se entera que yo estoy en Asunción y Gloria regresa. Deja la Universidad Católica. O sea, definitivamente el GPS de ustedes no estaba funcionando bien. Hación de Catubey más rápido. ¿Cómo yo voy a regresar derrotado? Claro. Ya cobré toda mi liquidación en Radio Caguazú. Entonces me quedo. Y se desarrolla un amor a distancia. Las 5 de la tarde había un colectivo, empresa guaireña. Las 5 de la tarde, don Cepe, Plaza Uruguaya Arenondeve, la agencia, la terminal. Hace las 5 de la tarde ya semana diario, ya, pongo breve vespertino. Claro, claro. Ah, bueno, ya agarrar la colectivo, a Villarrica, las 8 de la mañana, las 8 de la noche llegaba. Y el papá le envía a Gloria a estudiar química en Villarrica. Se subía una agencia de las 8 de la noche, mira. Y volvía después. No, y a las 12 de la noche había un ómnibus de la empresa guaireña que venía a Asunción. Yo pí las 12 de la noche, vamos a las 3, a las 6:30 ya va a apoyar. El amor pues supera todo. Faltaba un balcón y ya era Romeo y Julieta. Eso. Más o menos por ahí. Y bueno, y nos casamos en el 84. Tenemos 6 hijos y 7 nietos. Viene el 8º nieto. Contabas que tu padre era músico al mismo tiempo de la tarea que ejercía. ¿Vos ejecutás la guitarra? ¿Cantás también o no? No sé si desafortunadamente, pero si hay algo que puedo protestarle al Señor, nuestro Creador, es porque no me ha dado el talento de cantar y el talento de la música. Porque a mí me apasiona las peñas, me gusta escuchar la música, inclusive pasar horas escuchando música y hablando del origen de los versos, pero no me dio ese talento por la gente ni ducha vívese. O sea que un dúo con Caleb va a ser imposible entonces. O sea, Caleb por ahí me hago el programa, pero él cree que es más o menos una especie de Plácido Domínguez. Sí, exactamente. Bueno, pero o por ahí, al lado por ahí ando por ahí, hoy. ¿Cómo llevas el ser presidente jubilado? No debe ser fácil, ¿verdad? No, primero, yo no me creo jubilado en el buen sentido de la palabra, porque la política es una actividad que tiene que ver con una vocación que podemos sintetizar en la inclinación por el servicio público. El servicio público es para mí la centralidad de la actividad política. Y bueno, yo siempre estoy hablando con los amigos, estuve 5 años en Yacyretá, no ocurre con frecuencia que un expresidente de la República vuelva a la función pública. Cartes es el primer expresidente que disputa la presidencia del partido. Generalmente los expresidentes se retiran, van a sus cuarteles de invierno. Entonces Cartes es el primer expresidente que disputa y gana la presidencia de la Junta de Gobierno. Vale. En mi caso, con esto cierro, ocurrió al revés. Primero yo fui presidente del partido y luego presidente de la Junta. Vale reflexionar acá. Lastimosamente el estronismo nos heredó el miedo incluso a instituciones que son muy lógicas en diversas regiones del mundo, por ejemplo la reelección. Pero digo, el acotar la vida política de los mandatarios, se supone cuando una persona es presidente de la República, está en una instancia de máxima acumulación de liderazgo, ¿verdad? Y de experiencia. Y de experiencia. Pero nuestro encuadre legal hace que esa persona sea prácticamente exiliada de la categoría de elegible, nunca más. Y hay una contradicción en nuestra Constitución, Augusto, que un presidente
que se elige democráticamente y que termina democráticamente, termina con sus derechos políticos amputados, así como bien lo dijiste, para ser elegible. Sin embargo, un presidente electo democráticamente que por alguna u otra razón termina destituido de la presidencia de la República, mantiene sus derechos políticos. El caso de Lugo, Fernando Lugo, sí. que fue destituido y mantiene intactos sus derechos políticos, elegir y ser elegido. En nuestro caso no, y eso me parece una injusticia, un exceso de arbitrariedad. En realidad nosotros hemos competido igual que Cartes, pero hay una mayoría en el Senado que ha convertido la negación al juramento de un expresidente como una norma de facto, que se fue repitiendo. Pero yo creo que los expresidentes deberían poder disputar, no la presidencia, porque eso no está previsto en la Constitución, pero sí los cargos de representación política en el Congreso, en el Senado. Muchos expresidentes en América Latina, en América del Sur, volvieron al Congreso, senadores, diputados, pero esa es la realidad. A propósito de representación, creo que es el tercer programa de Expreso en el que bajo una anécdota, no una anécdota, sino un incidente reciente, que me parece que es la mejor fotografía de la crisis de representación. Cuando se produce la movilización de los estudiantes universitarios, y finalmente se reúnen con las autoridades los universitarios, la tónica del discurso era: nosotros no nos sentimos representados por nuestros respectivos centros de estudiantes. O sea, nosotros tiene una expresión de eso, que son autoconvocados, ¿verdad? Autoconvocados. Perfecto. Pero fíjate que durante todo el proceso previo hubo elecciones en los centros, eligieron presidente. Esa es solamente una fotografía microscópica de lo que puede que esté sucediendo en la política en general, a causa de instituciones que han sido, para mi punto de vista, bastante estúpidas, como algunas reformas que se hicieron al encuadre electoral, ¿verdad? Entonces, concluyo, después de hacerte esta perorata, ¿cuál es tu concepto sobre la calidad de la representación hoy en Paraguay? ¿Se ha degradado? ¿Se ha...? Para mí que la crisis moral siempre tuvimos, o sea que hay una crisis moral, dicen algunos, pero la crisis moral, si la moral es la pregunta por lo que es bueno y lo que es malo, esa crisis siempre tuvimos, la ética, la ausencia de determinada ética en el manejo de la gestión pública. Ahora, hay una crisis intelectual, hay una devaluación del valor del conocimiento, del pensamiento crítico, de la dialéctica en la comunidad política nacional. Pero la gente dice, estos senadores, estos diputados, pero resulta que estos senadores y estos diputados no cayeron de Marte, no vinieron de París. no vinieron de otro planeta. ¿Quiénes le catapultaron? Y bueno, la ciudadanía, la sociedad. Por eso es que en los espacios interelectorales, en los espacios donde no hay elecciones, hay una crítica feroz a los partidos políticos. Ese propio debate que era tan emblemático de una nube que existió siempre hasta hace poco tiempo con mucha identidad, que es la opinión pública. ¿Te acuerdas que la opinión pública era, no sé, un grupo de Caraiguazú que miraban la realidad, que leían hasta las exequias de los diarios, que tenían una opinión, ¿verdad? Hoy en día la polarización de los medios también lleva a tener casi resuelta la situación
para el ciudadano. Estos son buenos, estos son malos, elegí vos quién es tu personaje. Es un poco así. La victoria del sintetismo, del etiquetado fácil, ¿no? Evidentemente, por eso es que la crisis de representación tiene que ver con la crisis intelectual y con la pérdida del compromiso ciudadano del representante. El representante está para representar al representado, el pueblo, la gente que le votó. El representante es el que está presente en nombre del ausente en los órganos de representación política de democracia indirecta, o sea, en juntas municipales, senadores, diputados. Y ese presente que está por el ausente no defiende los derechos del ausente generalmente. Empiezan los representantes a defender sus propios intereses o los intereses de las élites. De ahí viene la protesta contra los senadores y diputados. Pero ahí también surge la contradicción, Augusto, que después de tanta crítica a los partidos políticos que nos sirven, la crisis de representación que escuchamos en los espacios interelectorales, donde no hay espacios donde no se producen elecciones, pero una vez que llegan las elecciones, sin embargo, nos encontramos que los partidos siguen teniendo una gran fortaleza, participación del 60-70%, y también nos encontraremos con la sorpresa que el 60 o 70% de los diputados y senadores cuestionados vuelven a ocupar sus bancas. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Y hay una ciudadanía pasiva, hay una sociedad que no tiene un compromiso con el bienestar general y que generalmente vota por cuestiones mecanicistas o por cuestiones que tienen que ver con etiquetados. Estos son comunistas, estos son demócratas, estos son pro vida, estos son abortistas, y se produce esa polarización que bien lo señalaste. Entonces la polarización no es solamente un fenómeno que se produce en el campo de la política, en el campo de los partidos políticos. No es cierto cuando escuchamos en la opinión pública, los políticos solo saben pelearse, todos los días contiendas verbales. Pero la polarización, no. Es que todo el universo está organizado de esa manera. Condenamos la polarización, como dice un escritor, un libro reciente, no recuerdo el autor, que su libro se llama Polarización, un intelectual argentino, un libro reciente. Y él dice, condenamos la división, el antagonismo, las contiendas, pero nos gusta la polarización. La familia está polarizada. Hay domingos que en un asado de pronto no termina bien la reunión, ya sea porque uno es cerrista, sí, o porque el otro es olimpista, porque el otro es colorado y el que llegó es de otro partido. Entonces, la polarización empieza en la sociedad, que es la cultura de la polarización, del antagonismo, de los pleitos insuperables. Y eso se traspola en los partidos políticos y hoy en los medios de comunicación. Los medios de comunicación evidentemente también están polarizados en términos de interpretación y de calificación de los hechos sociales, económicos y políticos. Yo creo que hay un doble abandono. Por un lado, ese abandono que describiste muy bien, el que presente y ausente, pero también hay una configuración que se vuelve casi transversal de abandono al respecto de la ciudadanía y lo que tiene que inculturarse en la ciudadanía. Por ejemplo, un ejemplo que suelo poner siempre, que es de la máxima hipocresía, ¿verdad? Cuando los medios reclaman que existan propuestas estructurales, propuestas de cambio,
Pero ¿qué pasa en los 3 meses previos a las elecciones? ¿A quiénes invitan a sus mesas de debate? A los que se van a pelear, no a los que van a... Si alguien tiene un discurso de propuestas estructurales, como no te invitan porque sos aburrido, no te van a invitar. Entonces, el esfuerzo que para mí está ausente en todos los sectores es la construcción de una cultura de lo público, ¿verdad? Que es un debate más amplio que vos que por tu lectura solés frecuentar mucho, pero que finalmente esa conceptualización de lo público es lo que hace a que una ciudadanía tenga mayor o menor calidad democrática, o una sociedad, digo, ¿no? Así es. Y generalmente asisten a las convocatorias mediáticas los que van a generar audiencia y desarrollar con mayor intensidad la morbosidad. Porque ahí las discusiones son personales, hay insultos, discusiones que tocan la intimidad, y así sucesivamente. Y no hay un debate programático, no hay un debate, por ejemplo, ¿cuál es la alternativa al modelo económico y social predominante en el país? Por eso yo decía, Augusto, y vos tuviste y sabes muy bien la historia política, yo siempre dije, en el 2008 en Paraguay hubo una alternancia ejemplar. Después de 200 años de vida independiente, se produce el primer traspaso de poder de un partido, a otro signo político, en un clima de respeto constitucional y de comportamiento civilizado. Pero hubo alternancia, pero no hubo un gobierno que planteó un proyecto radicalmente distinto al proyecto o al modo de ejercer el poder que los paraguayos conocemos. Alternancia, pero no alternativa, sino inclusive amplificación de vicios y algunas reformas importantes. El discurso de Milei, por ejemplo, cómo Milei gana las elecciones en la Argentina, desde un relato radicalmente distinto, pero radicalmente distinto al modelo predominante durante muchos años en la Argentina. Y gana las elecciones porque desde su narrativa satisface el hartazgo que hay en la dirigencia política, en el modo tradicional de conducir el Estado, y genera una esperanza, una posibilidad. Claro. Y entonces gana, pero ¿desde qué lugar? Desde un relato, reitero, radicalmente distinto. Quiero ir al tema ideológico después, me parece que es un tema fantástico de conversar contigo. Pero quiero volver nomás en el programa anterior estábamos hablando con Hugo Richard justamente y hablábamos de esto. Los gobiernos progresistas tienen una respuesta que puede conjugarse con la inclusión. El tema emblemático, hasta un mes antes de las elecciones del 2023, en las encuestas que yo frecuentaba con mucha intensidad por la tarea que hacía, la propuesta de salud del Lugo sigue presente como una cuestión muy firme en el imaginario. Es un tema inclusivo, de inclusión, Ahora, lo que ha demostrado el progresismo, el socialismo, lo que queda en América Latina en general, que no tiene respuestas al tema económico, las políticas económicas, tampoco lo tiene la derecha y el conservadurismo en muchas ocasiones. Pero, son cuestiones distintas. Y ahí quiero ir a andar con esta pregunta. ¿Cuál es el estado de salud de las ideologías desde tu punto de vista hoy? ¿O es una cuestión ya nostálgica seguir hablando de eso? No, mientras exista la humanidad, mientras vivamos en este mundo, las ideologías siempre van a existir. No confundamos las ideologías con la categoría izquierda-derecha, que son categorías que pueden estar en desuso. Pero si nosotros entendemos por ideologías el sistema de creencias, en una definición sencilla,
sistema de creencia y conjunto de valores y principios a partir del cual queremos organizar el Estado, la sociedad, la economía. Ideas políticas. Entonces, las ideologías nunca van a extinguirse. Es más, el problema de la ultraderecha que hoy resuena en Europa y en América del Sur con Bolsonaro primero, ahora con Milei, justamente la ultraderecha, ¿qué es? Es la ideología exacerbada al extremo de una posición dogmática que no acepta ninguna visión ni interpretación diferente. Entonces, esa es la ideología realmente totalitaria. Cuando el portador de una ideología, el Estado es una organización criminal, el mercado tiene que actuar libremente porque la mano invisible va a contribuir a la distribución de la riqueza. La liberalización total para que el Paraguay crezca o los países crezcan de su economía. Y eso se convierte en un artículo de fe. Cuando la ideología es hermética, cerrada y no tiene apertura hacia las demás visiones, caemos en un acto de fe. Yo te quería preguntar algo, estuvimos hablando con Calé justamente sobre este tema de las ideologías, pero antes, esto también implica un compromiso que los partidos políticos estén parados siempre en el mismo lugar. Te pregunto por lo siguiente, pues si yo hablara con Nicanor Duarte de hace muchos años, posiblemente hoy también, me daría una mirada casi progresista del Partido Colorado en su perfil ideológico. Si yo hablo con otros referentes, como, no sé, el señor José Campos, me da una mirada muy marcadamente nacionalista, ultranacionalista, incluso en algunos conceptos, en alguna opinión. ¿Dónde está realmente parado el Partido Colorado en términos ideológicos? La grandeza doctrinaria del Partido Colorado, Augusto, se construye en la época preestronista. La grandeza doctrinaria, los grandes lineamientos programáticos, ideológicos del partido se dan durante la larga época de hegemonía liberal 1904-1940. Y ese nacionalismo yo sigo reivindicando. Nacionalismo para mí es cuidar nuestras fronteras frente al crimen organizado. Nacionalismo para mí es defender nuestra identidad cultural en un mundo globalizado. ¿Y cuáles son esas identidades a defender? Nuestra lengua, nuestra música, nuestro canto. ¿Qué pasaría de un pueblo que pierde su identidad cultural? Estaría en el limbo, no tendría referencias, autorreferencias para enseñar a las nuevas generaciones de lo que significa ser paraguayo. Nacionalismo para mí es defender los bienes estratégicos. El nacionalismo colorado no es chauvinista, El nacionalismo colorado no pretende presentarse como una raza o como una etnia superior, ni tiene afanes de dominación, ni de conquista, ni de imperialismo. El nacionalismo colorado es un nacionalismo noble frente a la invasión, justamente como decía Natalicio González, de las ideas foráneas, de los pensamientos que se nos presentan como superiores porque vienen de Europa o de otras potencias. El nacionalismo es no alinearse a ninguna potencia y estar abierto al mundo. Y yo no creo que este nacionalismo hoy se ponga en cuestión en el Partido Colorado. Y ese es el nacionalismo que desde también la mirada progresista siempre se tuvo. Eso me interesa escuchar más, porque, o sea, yo no tengo dudas que el nacionalismo tiene cuestión del Partido Colorado porque cae de Maduro que es así, ¿verdad? Ahora, ¿cómo se conjuga esas miradas tuyas que tenían una mirada más vinculable a un concepto progresista, digamos, con el presente del Partido Colorado? El concepto progresista en lo económico lo que pretende es desmarcarse del pensamiento marxista-leninista. El progresismo lo que quiere es un Estado social de derecho.
Artículo 1 de la Constitución Nacional del 92. El Paraguay es una república con un Estado social de derecho. El Estado social de derecho no significa la negación del mercado como un factor dinamizador de la economía, como un factor incentivador de la producción, de los emprendimientos, sino que el mercado per se, por sí, no puede generar equilibrio social, equidad social, mayores niveles de igualdad, ni defensa de los intereses de los consumidores o de los intereses de los más débiles que operan en el mercado. ¿Y cómo si América del Sur fuera un tablero de ajedrez, ¿cómo estás evaluando las principales referencias que se tienen en la región? Brasil, Argentina, Uruguay, en menor medida de incidencia sobre Paraguay, Chile y otras regiones. México, que acaba de inaugurar un proceso. Bueno, ¿cuál es el error del progresismo? México, América del Norte. El error de los gobiernos progresistas en América del Sur, error que creo que ni Lugo ni mi gobierno ha cometido, es extender los derechos sociales al infinito inclusive, sin preservar la macroeconomía. Yo no puedo extender derechos sociales sin preservar la macroeconomía. ¿Qué es la macroeconomía? La responsabilidad fiscal, la necesidad del gasto, mejorar la calidad del gasto, expandir los programas sociales, es cierto, para mejorar las condiciones de vida. Pero cuando yo tengo que extender derechos, que muchos gobiernos progresistas extendieron derechos a sectores que tenían solamente capacidad de movilizarse, eran las minorías intensas, pro vida, pro agenda LGTBI, derechos humanos. Entonces, los gobiernos progresistas tomaron estas agendas como agendas serias y finalmente se dieron cuenta de que eran agendas de organizaciones minoritarias, pero que tenían una capacidad de movilización y de plantear sus demandas como si fueran universales. Y entonces pierden las elecciones. Pero no hay derechos no serios. Podemos hablar de entonces de derechos que no deberían consagrarse si con ello vamos a poner en riesgo el endeudamiento, la inflación, la crisis fiscal, la pérdida de una política monetaria. No se puede, yo no puedo extender derechos si con ello tengo que echar mano a la emisión inorgánica, a reprimir o a limitar los gastos que realmente, o las inversiones que necesitamos. Me quedé con una entrevista que he visto hace poco tiempo con Jaime Durán Barba, es el segundo programa que la menciono, en donde dice que quienes ganan las elecciones últimamente son los distintos. Jaime, con su impronta, con su estilo y con su fuerza al mismo tiempo, ¿verdad? Puede estar en contra o en favor, pero tiene su solidez académica. Ahora, ¿cómo te llevas con el antisistema, el concepto del antisistémico y con las figuras del antisistema? Bueno, primero hay que definir qué se entiende por antisistema. Para los libertarios que hoy tratan de imponerse en el mundo, en Europa y también en la región, antisistema es primero liquidar el Estado, reducir el Estado a su mínima dimensión, el Estado mínimo, el Estado gendarme, un Estado que tiene que solamente preocuparse del cumplimiento de los contratos y de la defensa de la propiedad privada. Ninguna participación en las relaciones entre el capital y el trabajo,
las agendas sociales, subsidio a los sectores más vulnerables. Antisistema es destruir los partidos políticos, negar la importancia de los partidos políticos, declarar que los derechos humanos prácticamente no existen, trabajar sobre inclusive la liquidación de las instituciones públicas. Ese concepto antisistémico que hoy rige en algunos lugares es para mí nefasto. Primero, el Estado es una necesidad. El Estado se crea por nuestra maldad y por nuestro egoísmo. No hubiese habido necesidad de Estado si todos éramos buenos, hubiésemos sido buenos, amantes del prójimo, respetuosos del equilibrio. El Estado no tendría necesidad de existir. El Estado surge por nuestra maldad, como decía uno de sus grandes pioneros, Hobbes, para evitar la guerra de todo contra todo, el homo hominis lupus. Entonces, el Estado es una necesidad. Sin el Estado viene la anarquía, sin el Estado va a venir el darwinismo social y económico, el más fuerte comiéndose al más débil, los pobres, como dice mi ley. Bueno, en los hospitales vamos a bajar los costos porque van a recuperar los niveles de inflación aceptable, de reducción del gasto público. ¿Y qué pasa en el hospital si la gente, y que bueno, que la gente que va a morir va a hacer algo para no morir, dice? Entonces, todo se reduce a la individualidad, el individualismo. Se niega todo espíritu colectivo, se niega toda solidaridad social. Si estas son las palabras que componen el concepto antisistémico hoy, obviamente las consecuencias van a ser brutales para los pueblos. ¿Qué es Payo Cuba desde tu punto de vista? A la luz de este debate que estamos haciendo sobre antisistemas. Y Payo Cuba plantea un antisistema a medias, porque finalmente él quiere gobernar por decreto, no en base a las leyes, a la construcción de consenso, de acuerdos. Él plantea un gobierno totalitario, una dictadura blanda o dura, no sé. Pero ese es un discurso que le gusta a mucha gente, porque la gente también quiere un Estado fuerte, quiere un gobierno que defienda al trabajador, a la clase media, a las personas de a pie, porque finalmente el problema de la criminalidad en cualquier país, el peor problema, o sea, el problema más grave es la criminalidad de calle. La criminalidad de calle es la que afecta a la población en general. El crimen organizado, es cierto, afecta al Estado, afecta el funcionamiento de las instituciones y la imagen del país, pero no está tocando los intereses inmediatos de la gente que está siendo asaltada, de la gente que está siendo asesinada por un celular, la gente que tiene miedo. Esa es una criminalidad de calle que es la que tenemos que combatir con mayor fuerza. Hay un asunto de sostenibilidad histórica, Nicanor, que así como existe responsabilidad cuando se analiza el tema jubilatorio, que va a pasar dentro de 20, de 30, 40 años, también tendría que existir un debate, me parece, mucho más estructural en la política, particularmente en la política de los partidos políticos. Y quiero referirme a algo que es una de las mayores fortalezas electorales del Partido Colorado, pero a su vez es una de las imprevisiones de insostenibilidad más importantes de cara al futuro, que es el clientelismo del Partido Colorado. ¿Cómo se sale del clientelismo en un futuro al respecto de la vigencia de un partido que ha sido tan protagónico en Paraguay? Primero hay que definir qué es el clientelismo. El clientelismo es
entrega de alimentos a los sectores populares. Clientelismo es otorgar contratos de limpieza de franja de dominio a determinadas organizaciones sociales. Clientelismo es incorporar gente en el Estado sin pasar por un concurso de méritos. ¿Qué es el clientelismo? ¿A qué podemos denominar clientela? ¿Hay despilfarro del Estado en las prácticas clientelares? ¿Hay realmente una relación matemática indiscutible entre clientela y voto a favor? Que para mí no existe esa relación, porque en el Estado suele ocurrir, yo tengo una larga experiencia, en que sectores más ayudados y beneficiados te votan en contra. Cuando los pobres salen de ese rango y empiezan a transitar en la clase media, se vuelven los más conservadores y los enemigos más furiosos de los gobiernos que le sacaron de la pobreza. Bueno, entonces, el clientelismo tiene que ver con la realidad económica y social, con la falta de inclusión. No es un tema que puede ser abordado solo desde un punto de vista. El coloradismo tiene su fuerza en la clientela. El coloradismo vuelve al poder estando en la llanura. El coloradismo, teniendo el control del Estado, durante 30 años perdió la gobernación de Central. Y durante muchos periodos, el coloradismo perdió la Intendencia Capital, que es uno de los municipios más importantes. Donde está asentado el Estado. El clientelismo, perdimos 200 municipios, 150 municipios controlando el Estado, el Ejecutivo en mano. Entonces, ¿cuál es el verdadero alcance del clientelismo? El coloradismo sí es un partido de las mayorías populares. Es un partido que moviliza las pasiones, que genera todavía esperanza. Y ese partido de masa, el principal partido de masa, que es el coloradismo, de ese lugar no le han podido sacar ni cuando perdimos las elecciones, porque el coloradismo siguió siendo el principal partido de masa. Nicanor, ¿por qué la juventud que está tan presente, digamos, en el discurso, incluso en la esperanza de toma de participación, incluyendo la toma del poder, que es fundamental en los procesos de transición genérica, de generaciones, ¿por qué termina no estando, digamos, tan notablemente pintada en las estadísticas de las elecciones por su participación? ¿Qué está faltando para que haya mayor fervor juvenil en la participación política? Hablo genéricamente, no hablo del Partido Colorado nomás. Sin embargo, yo veo que la mayor renovación en los cuadros políticos, con una incorporación de jóvenes de manera casi sorprendente, ocurre especialmente en el coloradismo y también en el Partido Liberal. Muchos jóvenes intendentes, muchos diputados, senadores. Ahora, la juventud, evidentemente, en un país en desarrollo, con universidades públicas desfinanciadas, tiene grandes frustraciones. Y yo suelo decirle a los jóvenes que la juventud no debe ser simplemente consumidora de poder. Un estamento que está pescando que le den algunos cargos, sino que la juventud debe ser constructora de poder. Y eso es posible con organización, participación y contestación al orden que genera malestar.
Pero si la juventud es apática y está atrapada por todo lo que representa la tecnología moderna. ¿Y qué te parece hoy, que está haciendo la educación para cambiar eso? Pues como última consulta, porque se nos y la gente cuestiona la reforma educativa. Y yo creo que no te calles, las tomas de los colegios, la vigorosa presencia de los centros de estudiantes o los jóvenes autoconvocados son hijos de la reforma educativa. ¿Por qué? Porque la malla curricular que se incorpora en aulas en el 94 establece como una línea importante la participación democrática, el desarrollo de la conciencia crítica, el pensamiento crítico, la organización. La reforma tuvo cuatro ejes transversales: educación democrática, familia, conciencia ecológica y emprendedurismo, ¿verdad? La necesidad de la iniciativa privada. Entonces, creo que la educación hoy, en cierto modo, la reforma ha permitido mayor conciencia ciudadana. Obviamente, la reforma es hija del siglo pasado, debe ser revisada, debe ser cambiada, pero ese discurso de que la educación fue mejor en el pasado, habría que analizar bien. Díganos, se nos fue el tiempo, tengo 23 o 24 preguntas que no te hice. ¿Vas a escribir tu memoria o escribís? Estoy escribiendo, no mis memorias, porque creo que todavía... ¿Tenés tiempo para...? Tengo todavía tiempo. Sí. Creo que todavía no terminó mi carrera política en términos concretos. Sí. Pero obviamente el político es político si tiene vocación hasta la muerte, hasta que le den el último clavo en el cajón. Pero sí estoy escribiendo hoy un libro que tiene que ver con lo que fue nuestro gobierno, algunas anécdotas. Para cualquier cosa yo leo mitad. No tenés que ser muy complejo. Sí. Bueno, Nicanor, muchísimas gracias, presidente, por tu tiempo, por esta entrevista. Agradecido, Augusto, realmente ha sido un honor tu invitación y estamos siempre a las órdenes, atentos. Muchas gracias, muy amable. Y muchas gracias a Villamorra Residence por ofrecernos su hospitalidad de siempre para estas entrevistas. Con Basa al fin vas a hacer todo lo que siempre quisiste. Conocé su préstamo personal con cuotas desde 35.000 guaraníes por millón, con un desembolso mínimo de 5 millones y un plazo de 48 meses. Arma tus maletas, cambia todo tu armario, cómprate la última PC para jugar o equipate con la mejor tecnología. Para más información, podés contactar al WhatsApp 021 618 7070. Basa, cuando quieras, estamos.